Si el fenómeno de los ovnis ha intrigado a generaciones en cada rincón del planeta, debajo del agua las cosas no están tan tranquilas tampoco. Gran cantidad de registros de ovnis que terminan sumergiéndose en los mares y lagos del mundo, y registros de sonar inexplicables que muestran que debajo de la superficie hay también un fenómeno que demuestra capacidades impresionantes, muy por encima de las de la especie humana. Hola a todos, gusto en saludarles. Soy Basilio Cod y aquí estoy de nuevo. Hoy voy a compartirles los detalles de una faceta del fenómeno de los ovnis que por razones obvias tienen menos testimonios de gente común, pero que cambia la cantidad por la calidad al dejar evidencia en instrumentos y sensores, la cual es irrefutable e impresionante. Recientemente les compartí la historia de un pescador que en mar abierto frente al puerto de Tampico, en Tamaulipas, México, en pleno Golfo de México, observó el descenso de un objeto que terminó sumergiéndose en el mar a gran velocidad, sin dejar ninguna afectación física ni en el aire ni en el agua. Hay registros de bitácora desde el mismísimo Cristóbal Colón, que en su viaje a América, la noche del 11 de octubre de 1492, dio cuenta de cómo luces en la oscuridad de la noche evolucionaban a la distancia, flotaban en el cielo, parecían salir del agua y en otro momento pasar del aire a sumergirse dentro del mar. La ubicación que el mismo Colón declaraba en su diario y bitácoras hacen imposible que fueran luces de tierra firme, ya que sería muy poco probable distinguir cualquier tipo de hoguera a 80 kilómetros de la costa más cercana, además de que no explicarían de ninguna manera sus evoluciones. Con este antecedente de Colón, tendremos que iniciar la reflexión sobre lo que esta faceta del fenómeno ovni ha marcado desde hace ya muchos años y que terminó por ser una nueva categoría del fenómeno llamado OSNIs, los objetos submarinos no identificados. Sabemos que 3/4 partes de la superficie del planeta son océanos, y que sabemos más de algunos vecinos del sistema solar que de la profundidad de nuestros propios mares. Además, parece mentira, pero es menos difícil y riesgoso llevar a un hombre a la luna que llevar a los humanos a explorar los abismos submarinos. Es increíble, ya que es nuestro propio planeta, pero el fondo de los mares todavía oculta muchos de sus secretos y los mantiene inaccesibles para los seres humanos. En este contexto, iniciamos nuestro recorrido, el cual, por cierto, es muy abundante en el tema y es muy probable que ameriten otro video posterior por la cantidad de incidentes que se han reportado sobre objetos entrando y saliendo del agua, así como haciendo evoluciones en las profundidades. Recientemente, el comandante Fravor, quien fuera el piloto que persiguió a un tic-tac en la costa oeste de Estados Unidos frente a San Diego, no solo reportó un objeto debajo de la superficie similar a un avión 737 de color blanco como una cruz, y que estaba tan cercano a la superficie que rompía las olas y hacía parecer que la superficie del mar estaba muy plana, como el agua a punto de hacer ebullición, sino que él mismo da testimonio de otras personas que le han compartido algunas de sus historias. Por ejemplo, comentaba el comandante Fravor, el caso de una mujer cuyo padre había sido oficial naval en 1950 en la estación de San Francisco, California, y que cuando era más niña le había mostrado un telegrama que decía que se veían objetos entrando y saliendo del agua en mar abierto frente a esa estación naval, y que textualmente le dijo a su hija, y le cito, los recibimos todo el tiempo y siempre en la misma área. Y cierro la cita. Se refería precisamente a esa zona del Océano Pacífico frente a la costa de San Diego. En otra ocasión, continúa el comandante Fravor, un expiloto del Cuerpo de Marines de la Armada de Estados Unidos, asignado a la base en Puerto Rico, le confiaba que en 2 ocasiones, mientras hacía las tareas de recuperación de municiones de práctica gastadas fuera del agua, observó un círculo negro que evolucionaba debajo del agua y sabía que no era un submarino. En el segundo incidente, un torpedo fue jalado hacia las profundidades en presencia de un objeto submarino similar y el cual nunca fue recuperado. Antes de eso, Ivan T. Sanderson, un prolífico investigador y escritor sobre sucesos extraños, daba cuenta de que el 19 de abril de 1957, los miembros de la tripulación de un barco de pesca japonés vieron 2 objetos metálicos plateados descendiendo hacia el mar. Ambos objetos
estimados en aproximadamente 10 metros de largo, no tenían alas de ningún tipo y fue en las coordenadas precisas de una ubicación a 600 kilómetros al sureste de Tokio, en pleno Océano Pacífico. El mismo Sanderson daba cuenta de un incidente en las costas de Puerto Rico, a 800 kilómetros al sureste de la costa continental de Estados Unidos, en donde en 1963, durante unos ejercicios de guerra submarinos, se identifica como el navío principal de la flotilla, el portaaviones Wasp, y todos los reportes recopilados señalaban que había durante los ejercicios al menos 5 buques de guerra más, pero es muy probable que hubiera todavía más navíos en esa flota, pero estos no fueron revelados y desclasificados. El reporte establece que uno de los operadores de radar en uno de los destructores acompañantes al portaaviones informa al puente de mando que uno de los submarinos de la flota se había desviado de su curso siguiendo a un objeto submarino no identificado. El operador no sabía si el objeto desconocido era parte de los ejercicios de práctica. Sin embargo, lo verdaderamente relevante era que ese objeto viajaba más de 150 nudos. Para que se den una idea, 150 nudos debajo del agua equivalen a 275 kilómetros por hora. Contra los pobres 80 kilómetros por hora que puede alcanzar de velocidad un submarino manufacturado por humanos. Es demasiada diferencia. Para agregarles un dato adicional, en dichos registros de hasta 13 navíos de la Armada de Estados Unidos entre 1950 y hasta 1960, se habían detectado objetos submarinos no identificados que podían evolucionar a esas velocidades y hasta los 8,000 metros de profundidad, contra los pobres 800 metros de profundidad, que es la máxima profundidad que pueden alcanzar los submarinos más poderosos del planeta Tierra. Los registros indican que todos los operadores de sonar de todas las embarcaciones siguieron sus evoluciones a esas velocidades y profundidades hasta por 4 días. No se menciona la fuente de Sanderson, pero se sabía que estaba bien relacionado, ya que siempre han existido miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas interesados en los temas que Sanderson escribía. Además, esto podría ser fácil de descartar si se compartieran esos archivos de la US Navy en Estados Unidos. En lo personal, lo he leído ya en algunas fuentes diferentes de Sanderson y yo lo considero creíble. Por otro lado, el Centro Nacional de Informes de OVNIs, NUFORC por sus siglas en inglés, el cual es un organismo civil fundado en 1974 por el investigador Robert J. Gibble y que ha recabado más de 150,000 reportes de ovnis en sus 47 años de actividad, elaboró un gráfico con el mapa de Estados Unidos en el cual se identificaban las zonas geográficas más intensas en cuanto a reportes de ovnis. Y es claro que aunque se influyen las zonas por la cantidad de reportes, y es obvio que en las zonas más densamente pobladas habría más que en las menos densamente pobladas, destacan 2 zonas en la costa oeste, las costas de California sobre San Diego y a San Francisco, y en la parte norte en Seattle, Washington. Por el otro lado, en la costa este, también destacan Florida y la zona de Nueva York. Estos 4 puntos de Estados Unidos son las zonas en las que más concentración de reportes de ovnis ha podido rescatar el NUFORC. Es evidente que hoy hay una marcada tendencia a las zonas que están cercanas a las costas en ambos océanos. En uno de sus reportes, el NUFORC se da cuenta de un incidente en 2007 con el crucero llamado Dawn Princess. Un testigo detalló cómo 3 objetos que brillaban suavemente, casi esféricos, y que estaban espaciados uniformemente entre ellos, flotaban sobre la superficie del mar en paralelo al casco del crucero. A pesar de que estaba cerca de la superficie del agua, no la afectaban en lo absoluto, y en comparación respecto al movimiento del barco, los objetos parecían estar fijos en su posición. Poco antes de perderlos de vista, el testigo describe que el que estaba más alineado hacia la proa del crucero se sumergió en el mar y desapareció. Otro informe de 2019 describe como un objeto que asemejaba a un pequeño bote blanco
salió del mar cerca de Imperial Beach, California, hasta aproximadamente unos 150 metros de altura, para luego desaparecer a gran velocidad hacia el sur. Pero Estados Unidos no es el único. En la ex Unión Soviética también hay sus historias. El pasado año 2013, el gobierno ruso desclasificó material con reportes de OVNIs, de objetos submarinos no identificados. Un elemento común a los reportes en estos documentos era que el gobierno consideraba que estos objetos tenían capacidades muy superiores a las de su armada. En uno de los relatos sin fecha, se establece que los tripulantes de un submarino detectaron en su sonar 6 naves submarinas no identificadas en formación fija, en alguna parte del sur del Océano Pacífico. Estas naves se acercaban al submarino a una profundidad de 260 metros y a una asombrosa velocidad de unos 426 kilómetros por hora. Imagínense, 426 kilómetros por hora bajo el mar, cuando nuestros submarinos alcanzan 80 kilómetros por hora. Evidentemente los tripulantes del submarino sabían que en cualquier momento serían alcanzados por esas extrañas naves. Y el comandante del submarino da la orden para que salgan a la superficie de inmediato. Al hacerlo, el operador del periscopio observa a 6 discos que salen del mar y a una aceleración se alejan, y cito, de una manera absurdamente rápida. El excomandante de submarinos nucleares Yuri Beketov destacaba que en las zonas del Triángulo de las Bermudas era frecuente encontrar anomalías y fallas en sus instrumentos que ellos atribuían a esos OVNIs. En una de sus declaraciones, Beketov dijo, y cito, hemos observado repetidamente que los dispositivos registran el movimiento de objetos materiales a una velocidad inimaginable. Medimos algunas velocidades y son de unos 230 nudos, equivalentes a 400 kilómetros por hora. Tal velocidad es difícil de crear en la superficie, solo en el aire, pero hay una resistencia gigantesca en el agua, como si las leyes de la física no se aplicaran a estos objetos. Solo hay una conclusión: las criaturas que crearon tales objetos materiales nos superan significativamente en desarrollo. Y cierro la cita del comandante Beketov. Por otro lado, el capitán de inteligencia de la Armada de Rusia destacaba cómo los incidentes más frecuentes eran precisamente en el Océano Atlántico, en la zona del Triángulo de las Bermudas, el Caribe, especialmente las Bahamas, las Bermudas y Puerto Rico, así como en algunas de las zonas más profundas del Atlántico. Pero no son solo los océanos los protagonistas en historias de OVNIs. También están los lagos. Precisamente en Rusia, en el lago Baikal, en territorio ruso al norte de Mongolia, enclavado en la Siberia, en la fría Siberia, se han recopilado infinidad de reportes sobre anomalías submarinas. Las hay también en la península escandinava, algunas historias increíbles. Se habla de que en el lago Baikal hay desaparecidos, personas que se pierden en sus profundidades. En este lago de 1642 metros de profundidad, uno de los lagos más profundos del planeta, se habla de luces que evolucionan bajo sus aguas. De hecho, hay un incidente sumamente intrigante, el cual fue reportado por el ejército ruso en 1982, cuando 7 buzos entrenados de la Marina rusa afirmaron haber visto humanoides de aproximadamente 9 pies de altura, unos 2.70 metros, a unos 50 metros de profundidad en una misión de investigación. En la descripción de los humanoides, estos llevaban ajustados trajes plateados de una sola pieza, con unos extraños cascos esféricos sobre sus cabezas, como la cabeza de una medusa, pero sobre las cabezas de los humanoides. Fue sorprendente para los buzos ver a estos seres sin equipo de buceo respirando bajo el agua. Pero la historia no terminó bien. Cuando los buzos intentan capturar a uno de ellos, una muy poderosa fuerza invisible literalmente los empujó hasta la superficie. Lamentablemente, por la velocidad a la que ascendieron a la superficie, 3 buzos murieron y otros quedaron en muy mal estado debido a la descompresión.
En 1959, un avión de pasajeros reportó a los despachadores que un ovni los perseguía precisamente sobre el lago Baikal. El avión se desplomó y cayó en el lago Baikal, y algunos pescadores en la zona describieron cómo el ovni que se había reportado acompañó el avión hasta que este se estrelló en el lago. Todos los despachadores que se enteraron del incidente debieron firmar acuerdos de confidencialidad. Estos testimonios, aunque increíbles, provienen de los documentos desclasificados del gobierno de la ex Unión Soviética y fueron investigados por infinidad de investigadores, entre ellos Richard Nolan, muy prestigiado, relacionado con MUFON, y el mismísimo Nick Pope, exministro de Defensa del Reino Unido, quienes dan cuenta de la fuente y que eran precisamente reportes de la Armada de la ex Unión Soviética. Y también en los grandes lagos al norte de Estados Unidos, en la frontera con Canadá, se han reportado infinidad de incidentes, algunos investigados inclusive por las propias fuerzas militares de ambos países. En uno de ellos, un hombre y su hijo vieron un objeto perfectamente definido con forma de disco alargado a unos 6 metros de la superficie del lago, inmóvil. Tomaron un video del mismo en el que se puede observar cómo el objeto es simétrico y perfectamente definido en su contorno. Era gris mate y se reflejaba sobre la superficie del lago, percibiéndose algún tipo de brillo también reflejado en la superficie del lago. En el lago Michigan hay infinidad de testimonios. Uno de los más sorprendentes sucedió el 8 de marzo de 1994 a todo lo largo de las 200 millas de la costa este del lago Michigan. Cientos de llamadas al 911 reportaron ver luces evolucionando de norte a sur, luego de sur al sureste y de regreso sobre el lago Michigan, por espacio de media hora. La policía, un meteorólogo y su radar, y decenas de personas en clubes de playa a lo largo de la costa describían lo mismo. Eran 4, pero algunos desaparecían y aparecían en otro lado y llegaban a contar hasta 6 en diferentes ubicaciones. Tenían forma cilíndrica y luces en tonalidades que cambiaban entre el azul, el rojo, el blanco y el verde. De acuerdo al radar del meteorólogo, eran 4 luces muy puntuales y según sus propias palabras, iban de los 5 pies hasta los 25,000 pies en sus evoluciones. 25,000 pies, para que se den una idea, son 7,500 metros de altura. O sea, los objetos iban del nivel del lago, de la superficie del lago, hasta 7,500 metros de altura en sus evoluciones. Durante ese año, 1994, la MUFON recibía de 10 a 15 reportes diarios en la zona de Michigan. Y en sus registros no se había visto una oleada de tantos avistamientos en esa zona desde 1966. Evidentemente, MUFON tuvo mucho trabajo en esa época y registró todos los testimonios y los detalles que aquí les he descrito. Mención aparte merece el incidente de Kecksburg, Pensilvania, al sureste de los Grandes Lagos, el cual seguramente abordaré en otro video. Bien lo vale por las características muy especiales que tiene este incidente de Kecksburg en Pensilvania y muy cercano a los Grandes Lagos. Como les mencioné, los incidentes de OSNIs son igual o más intrigantes y asombrosos que los de los OVNIs. Hay una gran cantidad de reportes de todos los mantos acuíferos del mundo. De hecho, ese precisamente puede ser el caso de la zona de Tampico en el sur de Tamaulipas, que por la cantidad de incidentes que seguramente tienen muchos de sus habitantes en la playa de Miramar, en la costa del Golfo de México, no tiene ninguna duda en afirmar que hay debajo del mar una actividad extraordinaria de objetos que entran y salen de sus aguas. Espero que les haya gustado esta historia. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis pueden compartirlas conmigo. Manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerde que en mis canales, Basilio Cod en YouTube y Basilio Armando Cod en Facebook, quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas esas historias que ustedes tengan son bienvenidas
no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierda el próximo video, seguramente les gustará la historia que les comparta. Hasta luego.